Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con los especiales del libro de Night Love. Séptimo aniversario. Ayer fue su aniversario de algo. Lo llaman algo porque fue su primer aniversario de bodas, pero aún no saben cómo llamarlo exactamente. Aunque marcó el inicio de muchos errores en su matrimonio, Ken todavía lo ve como un día especial. ¿Por qué? Porque incluso ese día estuvo lleno de errores. Aún así fue el día en que ella amó a Rin, tal como lo hace hoy. Como ambos sentían que era un día importante, dejaron a los niños con su papá y salieron a cenar. Y habían planeado invitar a otras personas de la familia, así que trajeron a casa en secreto a un nuevo integrante, en el que llevaban meses pensando. Planeaban presentarlo a todos hoy. El patio se convirtió en un lugar de descanso durante el día. Colocaron una alfombra grande y trajeron bocadillos y bebidas para todos. Como siempre, a los pequeños les encantaba dibujar, aunque estaban afuera disfrutando de la brisa. Trajeron consigo sus materiales para dibujar y colorear. Tía Warren, ¿crees que mi dibujo es bonito? Déjame ver, es muy hermoso. ¿Por qué no se lo muestras a tu mamá? El pequeño rápidamente saltó y corrió a mostrar el dibujo que había hecho. La persona quien estaba sentada comiendo bocadillos en el mismo tapete. Mami, ¿sí, cariño? Ring aceptó el papel y lo miró antes de entregárselo a su compañero. El pequeño había dibujado a su familia, pero no solo a los cuatro. El pequeño también había dibujado a todos sus seres queridos. Era realmente adorable. Es precioso, eres el mejor. ¿Qué te parece, cariño? Ella le dirigió la pregunta a Ken, sabiendo lo mucho que elogiaba a los pequeños. Nuestro pequeño es un artista con mucho talento. La niña pequeña también había terminado su trabajo. El dibujo de nuestro pequeño también es hermoso. ¿Qué te parece? Le preguntó Rin. También es precioso. Nuestros hijos son muy talentosos, dijo Rin. ¿Qué tal, mamá, si lo enmarcas y lo cuelgas en nuestra habitación? Y dijeron los niños en coro. Se han portado tan bien, así que yo les tengo una sorpresa. Al ver el momento perfecto, Ken dijo que era momento de hacerlo. Los pequeños se giraron hacia ella con los ojos abiertos de emoción. ¡Lo quiero! ¿Qué nos vas a regalar? Dijeron los pequeños. Pero cierran los ojos, ¿de acuerdo? Obedecieron como si pudieran leer la mente, provocando una sonrisa tan amplia que apenas pudieron contenerla. Corrió rápidamente a la casa y salió nuevamente, esta vez con un cachorro. Era un cachorro Golden Retriever y una cachorra muy esponjosa. Ya pueden abrir los ojos, pequeños. Tan pronto como los niños bajaron las manos y vieron a sus nuevos amigos peludos, la emoción se iluminó en sus ojos y su amplia sonrisa delataron lo emocionados que estaban. Cachorros, dijeron en coro. La empleada dijo que anoche fue un caos. Fue una decisión de último minuto. ¿Quién se rió? Al ver que los niños se pusieron a jugar con los cachorros, se sintió aliviada por su compra impulsiva. Ken y Rin llevan un tiempo hablando de encontrar compañeros peludos para los niños, sobre todo ahora que se comunicaban mejor y llevaban tiempo pidiendo mascotas. Ahora parecía el momento perfecto. Todos los suministros para los perros, comidas, golosinas, estaban preparados para la reserva. Está bien, iré a buscarles la comida, dijo Warren. Ken asintió y se levantó para unirse a los cachorros que corrían descontroladamente por el césped. Niños, ¿pueden ayudar a mamá a ponerles nombre? Podemos llamar a este Teddy. Se parece a un osito peludo. Qué bien, ¿y el otro cómo piensan llamarlos? Fred Cook, dijo la pequeña. Los niños eran muy buenos pensando e imaginando. Es de extrañar que hayan recibido tantos cuidados y una educación tan buena. A los pequeños les encantó tener una mascota nueva. Estaban muy alegres disfrutando con ellos. Mamá, ¿tú también eres un perro? Dijo uno de los niños. ¿Qué significa eso? Ken levantó una ceja sin entender. Sí, mamá, tú eres un cachorro. Rin, ¿qué les estaba enseñando a los niños? Ella se giró para mirar a su esposa desconcertada, pero la otra parte también parecía no entender. Nada, no le enseñé nada, solo estaba hablando de ti, querida. Aunque Ken no se enojó y dijo que era un cachorro para ella, no estaría bien que la niña dijera que su madre era un perro. No, hija mía, no hagas esto ni hagas aquello. Rin aprovechó la oportunidad para darle a sus hijos otra charla. Los niños obedientes se disculparon con cara de culpa, pero Ken no parecía enfadada con los pequeños en absoluto. Se preguntó si esta persona alguna vez se enojaría con ellos. Está bien, niños, mamá no está enojada. El niño que parecía abatido sonrió y corrió a jugar con su compañero de cuatro patas. Ser niño es genial. No tienes que preocuparte por mucho. Cuando eres feliz simplemente te ríes. Mientras las alegres risas de los niños resonaban, el padre que estaba dentro de la casa salió a ver lo que sucedía. Warren también llegó, trayendo comida para las mascotas y algunos juguetes. Se podría decir que su casa se había vuelto más animada desde que llegaron los pequeños, y ahora con dos compañeros de cuatro patas que criarían con los menores,
Todo era aún más caótico. De verdad se están divirtiendo todos, mis queridos nietos. Abuelo, esos son los platos de comida de los dos perritos. ¿En serio el abuelo también puede jugar con ellos? Sí, claro, dijeron los niños en coro. Ken se arrodilló para comer un poco de queso. Luego se acercó para susurrarle algo a su compañera. ¿Deberíamos tener otro bebé? Ring arqueó una ceja ante la pregunta, pero si hablaban en serio no sería fácil, conllevaría muchos riesgos. Ni hablar, ya tengo 40, tú casi 30. ¿De verdad vamos a tener otro hijo? ¿Congelaste tus óvulos o algo así? Al darse cuenta de la verdad, Ken se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Recordó haber oído que el mejor momento para congelar óvulos es antes de los 30, para asegurar la calidad y la cantidad. Pero bueno, solo bromeaban, no lo decía en serio. No los congelé, con nuestros pequeños nos basta. No digas cosas raras como esa, los niños podrían oírte. Entonces, ¿qué tal si vamos a hablar dormitorio? Deja que los niños jueguen con las mascotas, dijo su esposa con una sonrisa. Rin sabía exactamente qué quería hacer Ken. ¿Cuándo podrían tener una oportunidad como esta? Está bien, vamos, dijo tomando la mano de Ken y su teléfono, lista para regresar a casa. Pero su padre vio todo. ¿A dónde van ustedes?, se dijo. Ken no supo qué responder. Decir que iban a hacer algo como la tarea no le parecía bien. Buscó una excusa y dijo: Rin está un poco mareada, así que la llevaré adentro a descansar. ¿Puedes cuidar de los niños un rato? ¿Sientes bien? Puedes tomarte la medicina y acuéstate. No te preocupes, mantendré a los niños ocupados. Dicho eso, la esposa se rió entre dientes y la acompañó de vuelta a la casa. Por fin un rato a solas, y como el abuelo creía que Rin no se sentía bien, no dejaría que los niños vinieran a molestarlas. Ken, mentirle a tus mayores es un pecado, ¿lo sabes? Rin le susurró, dándole un ligero golpe en el brazo a su compañera. No es mentira. Ahora vas a sentir algo, no solo dolor de cabeza, sino quizás dolor de garganta por gritar demasiado. Eres muy traviesa, le dijo Rin, volviéndola a pellizcar. Pero ella también sonría, incapaz de ocultar su diversión. Entonces Ken la levantó en brazos y la llevó a las escaleras arriba, obligándola a que la abrazara. Cuando llegaron al dormitorio, Rin cerró la puerta rápidamente y abrazó a su esposa. Apoyó la cabeza y respiró hondo su aroma. ¿Realmente te encanta cómo huelo, verdad?, le preguntó Ken. Rin sonrió. Eres como un cachorro, me encanta cómo hueles. ¿Te das cuenta de cuanto mayor te haces, más joven pareces? ¿Qué quieres decir? Al principio nunca te comportabas así de tierna conmigo. Siempre tenías un rostro serio. ¿Y ahora qué? ¿Me veo guapa? Siempre eres linda. ¿No te lo dije? Aunque te veas enojada o des miedo, mi corazón sigue diciendo que eres muy linda. Eso hizo que Rin levantara una ceja. Mira, ¿estás tratando de decir cosas malas de mí? No, para nada. Lo que quiero decir es que eres la número 1 en la belleza. Esta vez Rin no dejó que la otra persona tomara la iniciativa. La joven ahora besó a su esposa, mientras el beso se hacía más intenso. Luego deslizó los pantalones de la otra persona. Rin, espera un minuto, le dijo Ken sobresaltándose. ¿Por qué? Eres tú, Rin. Eres tú la que está tomando la iniciativa ahora. Mientras la otra persona con sus manos provocaba un escalofrío. ¿Y eso qué? ¿No puedo hacerlo? Claro, de todos modos, Ken siempre te pertenece a ti. Entonces, hoy serás mía. Yo tendré el mando y seamos felices juntas. Rin se acercó a su adorable esposa Ken. Hoy tú tienes el control, le dijo Ken. Entonces, cuando dijiste que me iba a doler la garganta, quizás serías tú ahora a la que le duela. Ken cerró los ojos mientras su esposa la besaba. Ya no parecía interesarle demasiado calificar las tareas. En cambio, siempre buscaba maneras de hacer que la otra persona hiciera sonidos diferentes y que las dos disfrutaran ese momento juntas. En los próximos videos continuaremos con el especial del libro de Nightlock. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.